En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy traemos un testimonio, pues, precioso, y yo creo que ese tema no se ha llegado a tocar en el canal. Por eso, pues, me alegro muchísimo de que nuestra hermana, pues, en el día de hoy, pues, nos pueda dejar ese testimonio aquí. Pues nuestra hermana se llama Clarisa Eris y ha venido a contar un testimonio, pues, que ella, pues, en unos instantes, pues, comenzará a darnos. Muy buenas tardes, hermana. Buenas tardes, José Manuel. Pues para mí es un gusto, hermana. Además que nos hemos puesto muy prontito de acuerdo para poder contar este Eres muy testimonio. rápido, por lo mismo que comentas de que no hay testimonios de personas que puedan contarnos un poco sobre su experiencia con la mediunidad. Así es, No. así es. Y yo creo que va a ser súper interesante para los hermanos, ¿no?, que componen el canal. Antes de comenzar, nada, pues yo quiero pedir a los hermanos que están entrando a la retransmisión, pues que le den like, que lo compartan, y si es nuevo en el canal, pues puede suscribirse, ¿no? Así también es una manera muy buena de apoyar el canal. Pues hermana Clarisa, me gustaría en primer lugar que nos contaras un poquito de usted o de tú, Sí, ¿no? de, de- De de qué. dónde eres, qué haces, un poquito en general. Pues mira, yo soy de Huelva. Bueno, los que no sepan dónde está Huelva, en España, Andalucía, ¿no? Bueno, como tú, que eres de Málaga, pues los dos somos de allí, ¿no? De Andalucía. Y yo ahora mismo soy mamá casi a tiempo completo porque tengo 2 niños, tenemos toda la familia en Huelva, nosotros vivimos en Madrid. Estudié la licenciatura en psicología, cosa que creo que es importante un poco para el testimonio, porque yo siempre me considero una persona como muy racional, ¿sabes? No, a ver, soy espiritual, pero que no me dejo tomar el pelo tampoco por cualquiera. Vamos a Eso es dejarlo importante, es importante, eso sí. porque yo creo que ¿no?, la fe y la razón, pues deben de ir de la mano, ¿no? No tenemos que ser ni tampoco incrédulos, ni tampoco, pues, Ni pecar de una demasiado persona crédulos. crédula, claro. Porque hay gente que le cuentan cualquier cosa y enseguida se lo creen, ¿no? Y eso en la iglesia pasa bastante, pasa muchísimo, en que pues se presenta cualquier persona que dice tener cualquier tipo de don, o es profeta, o tiene cualquier tipo de profecía, y enseguida pues le creemos, ¿no? ¿Y qué dice la palabra Sobre de eso Dios? Disciernan los espíritus. sobre eso también te quería comentar, Ajá, porque mira, a raíz empiezo a contar un poco para bueno, adelante, vamos a empezar poco a poco, ¿no? Lo primero es qué es ser una medium, ¿no? Yo empezaría por ahí. Pues adelante. ser medium se supone que es que tú eres capaz de contactar con entidades, o vamos a ponerle la etiqueta de espíritu. Y hago el espíritu entre comillas porque después de toda mi experiencia, durante casi 40 años, pues yo me he dado cuenta que no son espíritus, que son otras cosas mucho peores. Si quiero lo digo a las claras, demonios. O sea, estás haciendo, hermana, la diferencia en que no era un alma, por ejemplo, del purgatorio, o un No, santo, sino que nos estamos refiriendo muy claramente a que eran, pues, espíritus demoníacos. sí, espíritus que lo que intentan es engañarnos, que en el Ajá. momento en el que a mí me pasaban ese tipo de experiencias, pues como, a ver, yo veía cosas, igual veía sombras, Ujú, sombras me refiero, imagínate una silueta con forma de persona, ¿no? ujú, Pues igual sentía un peso en mi cama, como que se me sentaba alguien, ¿no? Y no son los que tú dices, no es una sensación, no. Es que yo veía que la cama se hundía. Incluso si yo miraba, si tenía alguien como la sensación de tengo a alguien sentado a la vera, ujú. yo veía como la forma, como si hubiera un cuerpo allí sentado físicamente. Ajá. Yo creo que mucha gente que puedan estar viendo ahora el testimonio, pues se pueden preguntar, ¿no? Y yo voy a hacer un poquito, pues,
esa pregunta que a más de uno pues le puede rondar la cabeza. Hermana, usted antes de recibir o de percibir esas presencias, ¿realizaba algún tipo de práctica espiritista? Por ejemplo, Ouija Nada, o algo. no, ¿qué va? Yo a una ouija es que no se me habría ocurrido acercarme nunca, porque me daba miedo, porque yo no hacía nada Ujú, para, o sea, no hacía nada queriendo, contactar con nadie. Yo nunca quería claro, contactar con nadie. Y te puedo contar un caso de porque adelante. hace poco me hicieron una entrevista en la radio, ¿no? Porque yo me apunté al movimiento Creo, que quien no lo conozca es un movimiento católico, ¿vale? Llevo ahí muy poquito tiempo, no llevo ni un mes. Todavía no me ha dado tiempo ni a hacer su programa de vuelta a casa, que sí lo recomiendo para la gente que sí haya estado metido en Nueva Era. Porque en mi caso, yo a lo mejor estaba limpiando el polvo de mi cuarto, como me pasó una vez, y escuché un ruido superfuerte, me giré y cuando me giro me veo, el segundo cajón de mi escritorio que estaba abierto. O sea, algo había Se abierto el abrió, cajón, se se abrió abrió en solo. ese instante. Vale, Sí, sí. Y a mí me sorprendió el estruendo. Entonces, la experiencia que sí conté en la radio es que a mí ujú, me pasó que otro día, que iba a entrar yo con ropa a guardarla, ¿no? Nosotros teníamos en mi habitación un balancín, el típico balancín para niños chicos, ¿no? Que es un caballito, de estos así de pelito muy mono, ¿no? Y me veo que el balancín se estaba meciendo y cuando yo justamente cruzo la puerta de mi habitación como diciendo: "¿Qué es eso?", automáticamente hace el balancín pum y se para en seco. Entonces yo me asusté tanto que yo solté la ropa, solté esto y me fui corriendo fuera del cuarto. Por eso te digo que yo no me ponía ni a hacer la ouija, ni me ponía con un papelito a tratar de contactar con los muertos. entiendo. A mí eso Hermana, me daba en ese instante, en ese momento cuando comenzó con ese tipo de experiencias, ¿eras practicante no, en materia de fe? no. Era No, ¿no? católica, pero no practicante, no. En mi casa, por ejemplo, nosotros siempre hemos tenido, por ejemplo, a la Virgen María, ¿no? Que eso ha sido una semillita muy importante de mis padres, mis abuelos y eso, que ha hecho que yo me consagrara a la Virgen, porque yo siempre he tenido la Virgen en mi habitación, en la estantería, siempre allí la tenía colocada al lado de la cama, y mis abuelos, que en paz descanse, ellos iban mucho también a Fátima, han ido alguna vez, me han traído, tú sabes, el agüita de Fátima, cositas así. Y siempre con la Virgen. Mi madre, por ejemplo, en su habitación también tiene una Virgen de Fátima. Siempre en mi casa la advocación de la Virgen de Fátima. Y ella sí era mucho de rezar el rosario. Y también digo una cosa, que yo en la vida se podría decir que yo he creído en el demonio. No, a mí eso me parecía una tontería. La verdad, yo creía en Dios, pero eso me parecía más una cosa a lo mejor para asustar a la gente, ¿sabes? Y bueno, una cosa como mi mente racional y encima con la carrera siempre buscamos explicaciones científicas, que debo de decir que la psicología está totalmente alejada de la fe. La psicología simplemente en el caso, por ejemplo, de posesiones, que es decir, ¿cómo sabes si una persona está posesa o no? Pues yo no lo sé, porque también le he preguntado a otra compañera que tengo que es psicóloga y me ha dicho lo mismo que yo. Pues yo no tengo ni idea, porque aquí lo que te dicen en la carrera es cómo tratar los síntomas que tenga la persona, pero para que vuelva a su vida normal lo antes posible, pero para la psicología eso directamente no existe. Sí me he enterado que hay psicólogos católicos, como Pablo Caruso, que no sé si lo conoces, Sí, estuvo aquí en el canal trabaja en en una ocasión. esta área, ¿no?, tan pequeñita, me imagino, y desconocida también, porque el resto de los psicólogos no sabemos ni de qué va la película esa. Por eso es muy importante, ¿no? Cuando
cuando Mm, buscamos algún tipo de especialista, ¿no? Pues, si es católico, pues mejor que mejor, ¿no? Y yo creo que en su sí, caso fue un mejor. acierto. Ujú. Bueno, yo conocí a Pablo Caruso así, lo conocí por las redes, pero Ujú, vamos, yo no he tenido el gusto de conocerlo en persona. Yo lo que me refiero es que, por ejemplo, y te voy a contar a qué me refiero con ejemplo. En la Biblia, tú sabes que muchas veces se habla de lo endemoniado, ¿no? ujú, ¿Y yo qué creía? Pues como persona racionalista, yo pensaba que pues eran personas que no tenían formación de ninguna clase y que confundían lo que es una simple enfermedad mental o unas ujú. enfermedades como la epilepsia, pues con eso. Yo lo achacaba a una enfermedad, pero no a una posesión. A mí me viene una persona diciéndome, estoy poseída, y yo en aquella época pensaría, esta persona no está bien, necesita ayuda, pero ayuda psicológica, no espiritual, por la carrera, el ambiente en el que yo me movía, también porque en psicología más bien hay ateísmo, Así es. no, no hay creencia religiosa de ninguna clase. Ujú. Hermana, ¿cómo cataloga, pues, ese tipo de manifestaciones, no? Porque hemos estado antes hablando, ¿no? Antes de poder dar el testimonio aquí, ¿no? Sí. ¿Lo interpreta como un don demoníaco o una infestación? Una infestación es que un espíritu maléfico, pues, toma, posesión de un lugar. Yo, ahí no sabría todavía qué responderte. Lo que yo sí sé que es demoníaca y lo Ujú, que yo creo que a mí las cosas que me pasaban eran una vejación directamente. Porque a mí también, me han llegado, incluso en una ocasión, que no le den miedo que ujú. lo lea en mi libro, pero me han llegado incluso a arrastrar por la cama, Guau. ¿me entiendes? Entonces, digo, yo entiendo que tiene que ser eso. No es y recuerdo en otra ocasión en la que estaba dormida, por eso digo que yo tampoco hacía nada, que estaba durmiendo y claro, yo como, sentía esas cosas, yo me desperté porque digo: "Aquí hay alguien", ¿sabes? Es como una sensación, como una sensación, como te digo, como si fuera algo que te sale de las entrañas que tú dices: "Siento que hay aquí una persona". Y claro, en ese momento que me desperté, me vi que la sábana estaba levantada como un palmo así, ¿eh? Y que algo sujetaba la sábana y yo no veía a nadie, pero algo la sujetaba. Y entonces yo, claro, tú te pones nervioso, ¿no? ¿Qué es esto, no? Lo único que atiné fue a echar mano a la sábana y hacer fuerza, y cuando conseguí jalar mucho, como diciendo: no te permito que te metas en la cama conmigo", porque yo no sabía qué era, pero yo sabía que esa cosa se quería colar en la cama conmigo, ya entonces la sábana se soltó. Pero a eso me refiero, que eran cosas físicas, manillas de puertas que se giran, no hay nadie. Incluso yo me acuerdo que una vez me llegué a quedar en el cuarto de baño a oscuras, que tú dices: "Se ha ido la luz". No, porque luego salí, digo, claro, uno piensa, a lo mejor se ha ido la luz, pero mientras estaba en el cuarto de baño, que me acuerdo que me iba a duchar, yo escuché como cuando alguien le da, tú sabes, al cacharro de la luz, ¿no? Al interruptor. Al interruptor, exactamente. Salgo y le pregunto a mi marido, que en ese momento estaba en la planta de arriba, porque ya era en esta casa, en la planta de arriba imprimiendo una cosa con el ordenador, y la niña, la mayor, estaba sentada en su sillita, ¿no? ¿Y qué pasa? Que imposible, ni se había ido la luz, ni había nadie, pero alguien me apagó la luz. Entonces yo desde ese momento, cada vez que me voy a duchar, como ya me pasó eso una vez, y tenemos un espejo que tiene una luz, un LED, pues yo siempre le doy al LED del espejo, por si alguna vez me vuelven a hacer la gracieta de dejarme a oscuras en el baño. Como precaución, no sé. En la actualidad, hermana, ¿le suceden ese tipo de cosas?
No, ya no, ya Ahora no, no, ¿no? no. Fantástico, Por fantástico. eso digo de la importancia de consagrarse a la Virgen, porque yo tampoco sabría cómo frenaba la Virgen todas esas historias. A mí siempre me habían dicho: rézale a la Virgencita". Ah, y lo que te iba a contar antes de que se me olvide, porque me he puesto a hablar y yo hablo un montón. El caso es que a raíz de que yo compartía el testimonio de la radio en Ujú. un grupo que tenía de taller de lactancia, ¿no? Porque como yo he dicho, tengo 2 niños, me escribieron 2 personas, incluso me mandaron audio, que a ella también le pasaban esas cosas. Algunas incluso con niños pequeños, que a sus niños pequeños parece que también les sucedía. Porque eso quiero decirlo también, hay muchos niños a los que le ocurren. Y una de ellas me habló de una persona que le dije que se alejara, que dejara de ver esos vídeos de una tal Luz de María, que te escuché hablar a Guau. ti de ella. Una supuesta Fíjate, vidente que daba mensajes marianos y le dije: "No, no, no", digo: "Yo no lo he escuchado, pero yo sigo a esta persona que es de confianza, le recomendé tu canal y un par de canales católicos seguro", digo: "Y deja de ver eso". Que son gente que lo que hacen es meter miedo, venderse como supuestas videntes, y yo es que nunca he creído en esas cosas, la verdad, en esas supuestas videntes, ¿no? Yo creía que eso era un cuento. Ya te digo que yo era muy escéptica, ¿no? De hecho, tengo también un grupito, ¿no?, de escritura donde hay gente que es que la gente está muy confundida con esas cosas, ¿eh? Que me han dicho que van a sitios espiritistas y una me llegó a decir: "No, es que allí bendicen a la gente". Y yo: "Pero, ¿qué gazpacha tenemos? Bendicen a la gente". No, no. no, lo que sucede que vas a ir a ese tipo de sesiones espiritistas sola o solo y te vas a volver a casa acompañado. Ya. Sobre eso también te quiero comentar que, como le comenté al chico este que me Ujú. entrevistó, a mí las explicaciones que daban ellos no me cuadraban, porque Lo hubo un momento los espiritistas, digo, me refiero Ajá. a los espiritistas ahora, Sí, sí, sí. hubo un momento en donde el tipo de presencias, por así decirlo, que yo sentía, Ujú. pues se incrementaron y fueron todavía peores, ¿no? Y era el momento en el que yo estaba más de capa caída, por supuesto, eso siempre pasa, porque yo en mi casa, fíjate tú las circunstancias. Teníamos a mi suegro, que estuvo 3 meses con nosotros, que gracias a Dios, mm, está bien, ¿no? Pero se tuvo que operar de un cáncer. Yo estaba embarazada, y sobre todo, bueno, sí, creo que ya era mucho más avanzado mi embarazo. También tenía una prima mía que estaba ya muy malita con el cáncer y nos habían dado ya pésimas noticias. Todo a la vez. Y aparte las presencias esas. Entonces hubo un momento que yo ya me empecé a asustar, que también menciono de eso en mi libro, porque yo sentí un olor a podredumbre. Y yo sé por exorcistas, ya me he enterado, que eso dicen que muchas veces pasa en casas que están infectadas. El olor ese como a podrido y a cosas desagradables, o incluso en gente que le han tenido que hacer exorcismo. Entonces, también quiero alertar a la gente que si siente ese tipo de olores, que vaya corriendo y no espere a hablar con algún cura. Importante que si se encuentra algún cura que no cree en esas cosas, que vaya a hablar con otro, porque eso lo sé por el padre Luzón, que hay muchos sacerdotes que por lo visto no creen en el demonio. Totalmente, hermana. Y como en la anterior charla que tuvimos, ¿no? La Mm, hermana, pues, me comentó, pues, lo mismo, ¿no? El tema de olor en podrido, ¿no? Como en, algún tipo de carne, pues, que está, no eh, sé, era que un huele olor mal, ¿no? Todos sí, sabemos a el mí el 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 me olor que es, ¿no? nauseabundo. Por Sí, ejemplo, el padre Amort decía que el demonio es la mona de Dios. ¿Por qué? Porque él trata de imitar, las cosas que hace Dios, pero de una manera grotesca. En la vida de claro, los santos y en las apariciones marianas, cuando, se manifiesta un santo o María,
pues deja un olor a rosas, un olor que no hay lugar a dudas, ¿no? Un olor muy agradable, muy fuerte, o a incienso, ¿no? Pues el demonio hace exactamente lo mismo, pero de manera grotesca. Pues olor en cualquier carne que, ¿no? Que está en putrefacción, ¿no? Que está podrido, Sí, ¿no? sí, es una cosa Y que tú hueles que tú dices que es asqueroso, que es un sí, olor sí, sí. que a mí nunca me ha llegado un olor tan desagradable como ese, la verdad. Por eso me asusté. Y por eso en ese momento en el que percibí, digamos, ese aroma, ¿no? Tan desagradable, yo instintivamente lo primero que hice fue ponerme a rezar Padre Nuestro, porque digo, esto es algo malo, seguro. Hermana, ha comentado, ¿no? Que en su casa actual, pues ha habido algún tipo de manifestación. Pero esas Sí, manifestaciones se han dado en otros hogares siempre me han acompañado siempre, ¿no? siempre. Sí. A eso me refiero, a eso me refiero. Porque Porque, te cuento, porque el tema es que a mí este tipo de cosas me pasaban desde que nací. En mi caso era desde que nací. Yo era importante, una niña y cuando, claro, cuando una niña empieza a hablar, pues yo empezaba a contar que si he visto a fulanito, he visto a menganito, incluso en algunas ocasiones te lo describía. Y también a este chaval le conté un episodio que hubo también, que incluso que pasaban más cosas. Por ejemplo, una vez que estábamos en una casa y yo le dije a mi madre que esa persona que estábamos visitando, sí, visitando, que iba a morirse. Y claro, ya mi madre siempre me decía que no hablara, que me callara. o sea, Claro, tenías conocimiento, hermana, de cosas ocultas, ¿no? Cosas que no tenemos sí. que por qué saber, ¿no? Claro, cuando yo era una niña, incluso le señalé un punto del pasillo de la casa donde yo Ujú, veía algo y claro, mi madre decía que ella no veía nada, pero que hacia el sitio donde yo la había señalado, ella veía como una especie de vaho, aliento, ujú. no sé, algo que a ella le dio miedo también. Y a los pocos días, por lo visto, parece que esa persona murió. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero que sabía cosas que no tienes por qué saber, ¿no? Siendo una Claro. niña. Hermana, comenta pues que esto le puede venir de nacimiento, ¿no? Porque si ya desde muy pequeña, pues ya Ujú. tenía esa capacidad. eh, ¿Tienes, hermanas, conocimiento, o bien tú o tu mamá, de que alguien le haya podido, pues, echar un maleficio? Eso yo no lo sé, la verdad, no lo sé. Porque Pero sé lógicamente ujú, pero sí te puedo contestar que sé que hay más gente que, por ejemplo, en mi familia lo tiene, y niños. Porque te cuento otro niño, por ejemplo, de mi familia, que le decía a la madre: "Aquí está el abuelo y la abuela", e incluso le tironeaba del brazo, ¿eh? Y te digo que el abuelo y la abuela que tenía ese niño estaban los 2 muertos. O claro. sea, algo veía el niño, y en este caso la madre se asustaba. Y casos así sí hay más. De hecho, hay otro niñito que tiene 4 añitos, que te comentaba que también veía cosas. Sí, hay muchos casos así. La iglesia, ¿no? La iglesia sí reconoce de que un alma de un difunto se pueda aparecer, ¿no? Pues para pedir misas, ¿no? Para pedir oraciones o para resolver algo que se quedó pendiente, ¿no? Eso lo podemos ver también en los escritos, por ejemplo, de María Sima, ¿no? Por ponerte Con tu un ejemplo, permiso, ¿no? me voy a poner esto porque me está Sí, entrando frío. pero también, pues el demonio se hace pasar, ¿no? Toma el disfraz de Claro, una persona. Padre Pío, por ejemplo, pues en muchas ocasiones se le ha presentado el demonio como si fuera otra persona. Pero Padre Pío, pues aparte que era muy inteligente, pues por gracia de Dios, ¿no? Pues se daba cuenta de que esa claro. persona no era la que decía ser. El padre Pío era un un super padre Pío, era un portento. Nosotros no somos como él.
Un A nosotros me ha campeón de la pasado, santidad. o sea, no es igual. De hecho, te cuento que a mí me pasó antes de casarme, que cuando estábamos con los cursillos prematrimoniales, yo me acuerdo, bueno, ahora te contaré varias anécdotas, ¿no? Que me pasaban. Yo en aquel momento dormía en la habitación que había sido de mi hermano, porque Ujú. yo le llegué incluso a coger miedo a mi cuarto. Porque yo no podía dormir por las noches muchas veces, ¿eh? Yo tenía que dormir, lo mío era un ritual para dormirme, porque yo tenía que dormir con la persiana levantada y tú dirás: "¿Para qué con la persiana levantada?". Pues para que me llegase un poquito de luz de las farolas de la calle, porque a mí me daba pánico dormirme. Entonces, como más de una vez me ha pasado la escenita esa que te comento de sentir o alguien sentado, o que se me intenta colar en la cama, cosas de esas, pues yo me cogía la sábana y me la enrollaba en el cuerpo, ¿no? Para que no me tiraran de la sábana. Me dormía así. Y luego también me dormía con un colgante que tenía de una cruz que me la enrollaba en las manos, porque con eso sí que no podía dormir. Otra cosa me daba igual, pero yo para dormir necesitaba un crucifijo, si no, no podía. Y eso me pasaba. Entonces, una de las noches que estaba durmiendo en la cama, que eso no lo detallo en el libro, la cama grande que era de mi hermano, como comento, que ya estaba casado y eso, y no vivía allí, pues resulta de que yo vi como si fuera imagínate, como una especie de sombra, no era sombra, era como una silueta transparente, por así decirlo, pero como si fuera transparente, ¿no? Que se me mete en la cama, se tumba como si fuera a mi vera. Yo estaba, pero eso fue como una especie de sueño, Ujú. porque los espiritistas también hablaban de, y eso a mí sí me pasaba, ¿verdad? De los sueños de visita, de que en sueños supuestamente las almas también podían visitarnos, ¿no? Almas de difuntos, porque ellos siempre dicen que son almas de difuntos. Y cuando se tumba mi vera, yo lo único que le vi fue así un poco como la frente, que se le puso como de color carne, porque era como una silueta transparentosa, y entonces me vino a mí a la mente, esto es complicado explicarlo, pero a mí me vino a la mente la cara de mi difunto abuelo, que llevaba muerto 30 años, como Fíjate. sonriéndome, porque mi abuelo murió de cáncer de pulmón cuando yo era una niña, yo tenía 5 años. Entonces, claro, tú imagínate, yo me desperté en un drama, llorando, mi abuelo supuestamente me sonreía, me decía como que tenía mucha paz y mucho amor, ¿no? Me transmitía incluso esa sensación a mí de mucha paz y mucho amor. Y yo cuando me desperté, pues ahí fue la única vez en la vida que yo me he alegrado supuestamente de tener eso, que eso también hay que contarlo, de cómo te engaña, ¿no? El otro. Y claro, yo me desperté, se lo conté a mi madre, y mi madre decía: "¿Y tú qué crees? ¿Tú qué crees?". Y en ese momento le dije yo creo que así iba la abuela, ¿sabes? Pero ojo también con eso, porque hay que tener cuidado, porque esos son, como yo digo, trampas para intentar que tú vayas por ese camino, porque a mí siempre me han llegado, de forma indirecta mensajes Ujú. de personas que echaban las cartas, digo de forma indirecta porque yo nunca he ido a que me lean las cartas ni nada de eso. Y cada vez que a mí me veían, me decían: "No, es que tú tienes un don muy grande", era lo que me decían, don. También quiero resaltar esa palabra porque ellos te dicen que eso es un don, que es un regalo, y a mí durante toda la vida, a mí me han dicho que eso era un regalo de Dios. Que claro, si tú sabes que eso es algo malo, tú vas corriendo a buscar ayuda, ¿no? Hombre, lógicamente, cuando suceden ese tipo de vejaciones, pues lógicamente, eso no es un don, ¿no? Eso es una presencia del demonio porque nos perturba, ¿no? Nos perturba en nuestra propia vida. Pero sí bien es cierto, y aquí en el canal tenemos más de 200 testimonios, ¿no? En los cuales, pues, personas, ¿no? Incluso tenemos un libro, ¿no? Entre una gran nube de testigos,
en el que Mm. se comenta pues un montón de testimonios de personas que, ya sea de manera física, de aparición, y también en sueños, en los cuales pues Dios sí permite que ese alma se manifieste, lógicamente, no para asustar a la persona, ¿no? Sino porque Claro. lo que pide pues son misas, oraciones, rosarios, que pidamos por ellos, ¿no? Y ese es el motivo que Dios en su divina providencia sí permite, ¿no? Pero si sentías paz, Es diferente a que continuamente te estén molestando, no puedas claro, que descansar, no tiene. nada. Yo lo veo, hermana, yo lo veo como dos cosas diferentes, ¿no? Por un lado, esas manifestaciones, porque la perturban, lo que buscan es asustarla, amedrentarla, ¿no? Meterle miedo. Y por otra parte, un sueño, ¿no? Pues que puede. Yo he tenido sueños con mi abuela y lo he contado aquí en el canal. Y, por ejemplo, así a bote pronto, en una mudanza que yo iba a hacer, pues mi abuela en un sueño me dijo que te vaya muy bien. Mm. Me dijo eso. Yo no creo que el demonio aparezca en mi sueño y me diga, José, que te vaya muy bien, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? El demonio Para eso. dirá, José Manuel, que te parte un rayo, ¿no? Es lo que me podría desear, ¿no? Porque no hay ningún nada, en el demonio no hay nada que Nada bueno desee que ni te pida, claro. que pida eh, por ti, ¿no? Él desea porque tú te No, condenes, no, ¿no? si por ti Como, no como va él. Él no va nunca a te va a pedir, desear va a querer que te nada, nada pases la bueno. Por vuelta, eso digo, va a ¿no? querer hundirte en la miseria absoluta. Lo va a Totalmente. querer. Él quiere la ruina, ¿no? La ruina de, de, Pero de, de, yo de nuestras yo almas. también te digo una cosa, José Manuel, yo también Ujú. creo que este tipo de cosas, que tan aterradoras, porque es que eso da miedo a quien le pase, tú piénsalo. Yo creo que también lo que intenta, ahora analizándolo después de que ya estoy fuera de todo esto, es que pierdas la fe, que te sientas solo, que te sientas hundido, que Mm, yo creo, hermana, y te lo digo con toda honestidad, es que él hace lo contrario. Él no te quita la fe. ¿Por qué? Porque si un demonio a ti te perturba, tú te vas a acercar a la fe. Lógicamente, si me entra un ladrón a la casa, yo voy a llamar a la policía. Pero sí, si, sí, pero si tengo pero en mi casa una presencia demoníaca, yo acudo a toda prisa a una iglesia, aun yo sea el más ateo. Y el más bueno, ateo, si sabe que existe el mal, lógicamente se debe de dar cuenta que también existe el bien. ya, ya, pero lo que te quiero decir con esto es que, por ejemplo, a mí cuando me pasaban esas cosas, Ujú. yo lo único que hacía era rezar, ¿vale? Yo Pues ya siempre te rezaba. acercabas a la fe. Claro, ya me acercaba a la fe, exactamente. Entonces yo rezaba siempre, además, yo toda la vida, aunque no iba a la iglesia, desde pequeñita, que eso también lo debo de aclarar para que la gente un poco sepa, ¿no? Cómo era, ¿no? Yo sí tenía relación con Dios, era una relación, por eso digo más como el tipo protestante, porque era un Dios individual. Sí. Pero yo siempre le rezaba a Dios y además todos los días, ¿eh? Yo no faltaba un día a mis oraciones, yo siempre he sido de oración constante, pero vamos, todo el tiempo. Incluso de pequeñita me acuerdo que yo me arrodillaba muchas veces en la cama y me ponía a rezar, o a lo mejor aparecía mi madre y me decía: ¿qué estás haciendo? No sé qué. Le decía: déjame que estoy hablando con Dios. Y Ujú, algunas veces ni siquiera recitaba una oración, sino la hablaba, igual que te estoy hablando a ti, la hablaba a él, ¿no? ujú, Entonces, eso siempre, pero en mi caso, cuando me pasaban esas cosas y recurría a la oración también, ¿no? Para que eso malo se fuera, y además siempre se iba, también lo debo decir, Dios nunca te deja sola. Cuando me pasaba eso, esas presencias se retiraban, ¿no? En el momento en el que yo empezaba a orar. Pero claro, yo en ese momento ni por aquí se me pasaría por la mente que era eso, ¿no? El demonio. Me machacaban tanto con que eran espíritus, y con que, según los espiritistas, como que ellos supuestamente te veían a ti como si fuese una especie de luz encendida y que por eso se comunicaban contigo, porque claro, esta gente te lo adornan todo como si fuera una película de Disney. Pero después ponte tú
en tu casa, que te pase eso, que no puedas dormir y que no tengas a quien preguntarle por qué te sucede eso. Entonces, yo en esos momentos también cuento, bueno, como le comenté a este chico, que yo me sentía como más querida y amada por Dios, cosa que no me pasa ahora. Y es verdad, porque yo cuando me ponía a rezar, ¿cómo te lo describiré para que todo el mundo me entienda? Yo sentía como si Dios me abrazara de alguna forma, una calidez, un amor, una cosa que a día de hoy no siento cuando rezo. Yo rezo porque sé que Dios existe, y más después de todo eso que me ha pasado casi 40 años de mi vida, como para ser yo atea. No, no, imposible. Pero claro, lo que yo digo también es que en mi caso eso me reforzaba más la existencia de Dios, pero que yo también entiendo que si a una persona le pasa eso, también le pueda pasar justo lo contrario, que se sienta a lo mejor abandonada por Dios, que pueda pensar: "¿Por qué he pasado yo esto tantos años?", ¿sabes? Eso sí, aunque entiendo que Dios hace las cosas, pensando de una forma totalmente distinta a nosotros y que Él siempre intenta sacar de lo malo algo bueno, ¿no? Y que Esa, a lo esa, mejor de todas esas cosas que me han pasado, ahora estoy aquí y te estoy dando el testimonio que le puede ayudar a más gente. claro que sí. Fíjate, hermana, que Jesús, siendo el Hijo de Dios, la segunda Mm. persona de la Santísima Trinidad, y él también, pues, en su parte humana, ¿no? Él era Tengo miedo, completamente ¿no? Dios y completamente hombre, ¿no? Pero él también, pues, pasaba miedo, ¿no? Padre, si es tu voluntad que pase esta copa, ¿no? Lógicamente, Claro, él, pues, se alineaba a lo que el padre quería, ¿no? Pues que era morir en la cruz, ¿no? Pero en su parte humana, pues, lógicamente tenía miedo y también, pues, se sentiría, pues, desamparado en ciertos momentos, ¿no? Pero nos damos cuenta que el Señor, aunque tengamos a veces esa sensación humana, mm, Dios nunca nos abandona, nunca. Y mucho menos, fíjate si estás sufriendo ese tipo de vejaciones, ¿no? Por parte del demonio. O acaso Dios no sabe que esa persona está pasando por ese tipo de experiencias. Claro que lo sabe, ¿no? Pero mm, a veces Dios permite, porque el demonio no es todopoderoso, el demonio no actúa como quiere y cuando quiere, ¿no? Sino que es bajo la permisividad de Dios, ¿no? Dios lo permite sí, ¿para sí. qué? Para sacar frutos muy buenos, ¿no? ¿Como cuáles? Por Pues eso digo. acercarte a la iglesia, los sacramentos. Claro. Dime, Por hermana, eso dime. digo yo también en mi libro, yo hablo como el demonio como un empleado de Dios, aunque él no quiera, es un empleado Sí, sí, suyo. es un gran Un catequista. empleado. Sí, sí. Yo a veces yo me hacía a manera de broma, ¿no? Yo digo que el diablo es el mejor catequista que existe, porque en donde hace acto de presencia, la gente pues se reengancha a la iglesia y comienza pues a practicar los sacramentos, a asistir a misa, a rezar el Sí, Santo Rosario y hace un trabajo estupendo. ya, ya, ya. Y nada, lo que te iba a decir que en mi caso también yo me acerqué, bueno, yo tengo clarísimo que a mí lo que más me acercó a los sacramentos, a Dios y todo eso, que me lo puso Dios, por supuesto, por el camino, fue la Virgen María. En el momento en el que yo me consagré a ella y empecé a rezar, pues ya ahí a rezarle a la Virgen fue como fue eso. Y Cómo fue, hermana, ese encuentro con la Virgen? Cómo fue? ¿Cómo surgió? pues mira, surgió porque, claro, yo me asusté, ¿no? Cuando noté el olor ese de podredumbre, como te digo, Ujú. contacté con el grupo. Inicialmente yo pensaba: "¿Quién me va a poder explicar mejor lo que me pasa a mí que otro médium?". Porque claro, como decían que yo era médium, pues eso fue la primera ocurrencia que yo tuve. Entonces, le escribí un correo al grupo ECTA, que para los que no lo conozcan es un grupo que sale en el programa de Ike Jiménez, de Cuarto Milenio, que supuestamente se dedican a investigar fenómenos paranormales, ¿no? Y ahí hay
un cúmulo de personas de lo más variopintas. Allí lo mismo te encuentras a un medium como Aldo Linares, ¿vale? Que te encuentras a personas que son especialistas en medios audiovisuales, ¿no? Lo típico, llegan allí y empiezan a poner camaritas, porque yo qué sé, se ha movido en tu casa, imagínate que se te han movido los muebles, que has tenido un porte gay de eso y tú te has asustado, has salido corriendo y no has tenido otra cosa, otra ocurrencia también, como tuve yo. Puedes decir, pues voy a llamarlo a ellos y que me vengan aquí con el pendulito o lo que sea a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos me dieron una respuesta que a mí no me convenció porque, bueno, primero ya me dijeron que me iban a poner en contacto con un medium, que no lo comento en el libro, pero ese medium era Aldo, ¿vale? Pero gracias a Dios, ese correo se perdió por el camino, nunca supe Qué más bien. nada. No me contestaron. Entonces, como yo seguía con la duda, no, los que me dieron una respuesta extraña, que lo voy a explicar bien, fueron los de la Asociación Espiritista de Madrid, que al principio lo que me venían a decir era como que yo tenía una mediunidad muy alta, por así decirlo, ¿no? Porque según ellos, todas las personas somos medium, todas, ¿vale? Pero en distintos grados. Pero yo sé de sobra, me consta, porque yo veía los vídeos de ellos y veía, no sé, me ponía a leer cosas que tienen que ver con la parapsicología, en fin. Yo lo que quería era una respuesta, simplemente de por qué me pasaban esas cosas, porque ellos lo que vienen a hablar es de la canalización, y la gente que no sepa lo que es dirá: ¿eso qué es?". Pues eso es que según ese mundillo, tú puedes tú tienes unos supuestos poderes, ¿no? Que tú puedes decidir cuándo abrirle la puerta, entendamos que estamos hablando de forma simbólica, a un espíritu para que se comunique contigo, e incluso si ese espíritu no te agrada, tú puedes decir: "Fuera, no quiero comunicación contigo". Y hay otra cosa que no sabe la gente, que también me gustaría decirlo, es que ellos piensan que elevan almas. Es decir, que ellos, con sus supuestos poderes, mandan las almas al cielo, ¿no? Cuando sabemos que eso tampoco es verdad. Y también, otra cosa que me pareció muy de cuento, que eso vi en un vídeo de ellos, también, era hablando sobre las sesiones estas de espiritismo, que yo no he ido a nunca, ni quiero ir, ni quiero presenciar ninguna cosa de esas, porque a mí me daba miedo. Entonces, supuestamente, decían que ellos tenían espíritu, que tú dices: "Vamos a ver, analicémoslo fríamente. Tú supuestamente tienes poderes, pero para hacer una sesión de espiritismo de estas, en corrillo o lo que sea que hagan, hay espíritus allí, y uno de esos supuestos espíritus, decían ellos que también era un indio, que el indio, por lo visto, no tiene nada mejor que hacer que estar allí dando por saco, el indio. Es que cuando te pones a pensar, tú dices: "Esto es un cuento chino, ¿eh?". Es un cuento chino. Y claro, y la explicación era cuando yo me puse a describirle, que lo puede leer la gente que ven en el libro, ¿vale? Todas esas cosas que yo veía, la explicación era que yo veía eso por mis supuestos dones. Ya está, esa era la explicación. Fíjate, hermana, que la iglesia en el catecismo, eh, donde habla pues de la superstición, del esoterismo y Mm, todo eso, nos enseña que no podemos pedir ayuda ninguna a las fuerzas maléficas, ¿no? A los demonios, ¿no? Porque no podemos domesticar esas potencias. Uno mm. no puede, no, no, es que ese demonio es bueno, a mí me trae trabajo, salud, con mi familia me va estupendamente. No, 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 no te equivoques.
un demonio no pretende hacerte el bien, sino todo lo contrario. Y la Iglesia nos avisa en el catecismo que no podemos domesticar ese tipo de fuerzas demoníacas porque es una puerta que estamos abriendo y lo podemos pasar muy, pero que muy mal. Y es que en mi caso, incluso cuando yo no sabía que eso era eso, por así decirlo, Ujú. a mí, yo llámame desconfía, pero ¿yo por qué me voy a fiar que ese espíritu es quien dice ser? ¿Por qué? Si la gente es mentirosa. Yo decía, si la gente es mentirosa y en la vida hay gente buena, hay gente mala, en el mundo espiritual será igual. ¿Y por qué me voy a fiar yo que ese supuesto indio o lo que sea, ¿sabes? Es realmente eso. Yo qué sé, yo no tengo ninguna forma de saberlo, ¿no? Así que nada más que por eso yo siempre decía, yo el tema del espiritismo no, pero ellos te intentan hacer sentir culpable. Y te voy a decir también por qué. Porque por un lado tienen a gente también metida en la asociación que no tiene esos supuestos dones, pero que están allí como para intentar desarrollarlo. Pero por otro, todos somos medium. Pero por otro, cuando van a hacer las sesiones, necesitan a esos espíritus. Fíjate tú cuántas cosas extrañas. Y ahora viene lo más extraño también, de que esos supuestos dones con los que tú naces, tú ya has decidido como antes de nacer que vas a nacer con ellos, como si fuera por alguna especie de deuda kármica, ¿no? Eso también es otro cuento, ¿no? Que también te repiten. Entonces, por un lado, tú estás fastidiado, ¿no? Porque sientes presencia, pero te tienen que decir, pero te pueden decir que te aguantes porque tú ya lo has decidido en otra vida anterior. Y encima, si no desarrollas tu mediunidad, por así decirlo, para ayudar a otros, ¿qué? ¿Encima te van a castigar también? Tú piénsalo también. Al que le pase eso, le dicen ese tipo de respuesta. Es Fíjate, alucinante, ¿eh? Es totalmente. alucinante. Totalmente. Ellos, claro, ellos con ese tipo de enseñanzas tipo New Age, ¿no? Nueva era, ¿no? Que si vidas pasadas, que si en mi anterior vida yo era tal cosa, o yo recuerdo en esta vida lo que yo fui en la otra, ¿no? Todo ese También, tipo, también. creen en la reencarnación, ¿no? Y todos sabemos que esa enseñanza de la nueva era, eso es una patraña del demonio, ¿no? Nosotros no vivimos, ¿no? No nos reencarnamos para ir purificándonos poco a poco, pues mediante diferentes reencarnaciones, ¿no? Sino que vivimos una sola vez, pero para siempre, ¿no? ¿Para siempre en qué sentido? Viviremos en esta Eternamente, vida claro, y en la vida eternamente. eterna, si Dios quiere, si nos salvamos y estamos pues junto al Señor, ¿no? Pero si me lo permite también, a mí hay una cosa que me hace mucha gracia de ese tipo de testimonio, es Ujú. que los supuestos reencarnados, todos son gente del taco fuerte, porque luego cuando lo cuentan, yo he sido Cleopatra, yo he sido, digo, nunca hay un agricultor que tuviera que No, currar fuerte en el campo, eso no. no, tiene que ser algún tipo de personaje pues que dé un poco de glamour, ¿no? Yo, pues, mira, yo fui Julio César, por ejemplo, ¿no? Pues, o yo fui Napoleón, por decirte algo, ¿no? Como tú bien dices, Claro, ¿no? Que nunca, claro, nunca nadie te va a decir, pues yo fui mendigo en mi anterior vida, no, eso no, porque eso no eso no tiene atrae caché, la claro. admiración de nadie. Mm. Es curioso, es curioso. Hermana, ¿y cómo fue ese proceso de consagración Sí, con sí. la Virgen? Pues mira, ese proceso, para los que no lo sepan también y quieran consagrarse, yo me basé en el Tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort, que son durante 33 días, si no me equivoco, sí, 33 días, tú vas haciendo una serie de ejercicios espirituales, de lectura, porque San Luis hablaba de la esclavitud de amor a la Virgen María, que simplemente es tomar como modelo a la Virgen María y a través de ella llegar a una mayor unión con Cristo. Que yo sé que esto puede resultar escandaloso, sobre todo para nuestros hermanos protestantes, pues les digo que sí, que sí.
que lo siento mucho, pero se equivocan. Que vayan revisando la Biblia porque no lo entienden bien. Porque la Virgen lo único que hace es acercarnos más a Jesús y rogar por nosotros ante Dios, que es el único que hace milagros, porque ellos dicen que nosotros creemos que la Virgen es una especie de diosa y yo no sé qué cosas más raras se inventan, y eso no es verdad. Como bien No, está diciendo él, no es verdad. no. Eso es una mentira como la Catedral de Burgos de Grande. Una mentira que yo llegué a leer un comentario de un chaval, que yo no sé cómo se pueden creer esas cosas. Bueno, yo entiendo que cuando uno está dentro de ese mundillo es complicado, ¿no? También sale de ahí. Pero venía a pensarse que nosotros en las misas hacíamos como una especie de círculo y que estábamos allí adorando una estatua de la Virgen María como si fuera algo pagano, como los griegos con los templos. Y entonces, ¿qué pasa? Que escuchaba decir tanta barbaridad de los católicos que él dijo: "Yo tengo que ir un día a una misa para ver si son tan idólatras como nos cuenta aquí". Te ríes, pero es verdad, el pastor o no. Y cuando llegó dice que él se sorprendió de que la misa era totalmente cristocéntrica. Digo, claro. Al menos fue inteligente y se acercó para ver si aquel que le decía esas cosas estaba en lo cierto o no. Por eso es que las cosas hay que descubrirlas por uno mismo, ¿no? Porque si el pastor te está metiendo, o te está inyectando ese veneno contra la iglesia, al menos pues para emitir un juicio, pues tendrás que conocer las dos partes, ¿no? No solamente la acusación protestante. Eso también me acuerdo ahora, digo, ya que estoy también lo comento, también lo comento. Totalmente, totalmente. ¿Con quién hizo, hermana, la consagración? Ah, pues lo hice con los heraldos del Evangelio, que también hablo de ello en mi libro, que vamos, yo los considero como si fueran familia ya, porque sigo siempre todos sus podcasts, me encanta la formación católica que dan. Y bueno, el otro día mismo que escuché un vídeo de ellos, que Ujú. salió también el padre Manuel, y el padre Manuel me encanta, siempre que sale él, siempre aprovecha para intentar evangelizar en algún pequeño espacio que tenga, siempre está hablando de la Virgen María. Decía que ya había más de 2 millones de personas consagradas a la Virgen, más de 2 millones de personas. Y también voy a contar una cosa que sí cuento en mi libro, y es que fíjate si la Virgen María tiene poder contra el demonio, que había gente que estaban consagradas a la Virgen de pequeño, ¿vale? Luego, por lo que sea en su vida, se han ido separando, ¿no? Y había uno de ellos que incluso se estuvo a punto de meterse en una secta satánica. Eso lo contaba el padre Manuel, ¿eh? Porque en otro de claro, a lo largo del curso también hicieron programas en plan de testimonio de cómo la Virgen había cambiado la vida de las personas, ¿no? Y justo cuando esta persona fue a sellar un pacto de sangre, que eso a lo mejor la gente no lo sabe, pero también en las sectas satánicas lo hacen, porque ellos consideran como que lo más fuerte y así el demonio te tiene agarrado, aunque es mentira, porque si Dios sí te quiere liberar, tu alma es de Dios y el demonio ahí no tiene nada que hacer, también lo dejó claro. Pues, ¿qué pasa? Que cuando se acercó para, digamos, hacer pacto, le dijeron que él no, que a él no lo querían. ¿Por qué? Porque como yo cito en mi libro, el demonio no puede reclamar lo que le pertenece a otro, lo que le pertenece a la Virgen, lo que le pertenece a María. Por eso animo a la gente a que se consagre. Yo en una ocasión, hermana, un sacerdote aquí en YouTube, creo que hice la reacción. Un sacerdote de los más famosos, de los más famosos. Yo creo que los hermanos, pues, que estén viendo este momento, pues se pueden hacer una idea. Muy famoso, no voy a decir el nombre, ¿no? Eh, famosísimo, tiene varios millones de suscriptores incluso. Pues en una prédica llegó a decir que la persona que hace un pacto con el demonio ya está todo perdido. Y tú, hermana, lo has dicho No, no, muy sencillo, que si Dios reclama ese alma, esto el demonio huye despavorido o el demonio tiene más poder que Dios. No, no. no, es Cuando que el una demonio persona, ahí no tiene nada que hacer porque es un ángel y quiera o no quiera, es y siempre será totalmente, inferior a Dios. totalmente, el sacerdote
el sacerdote te pide que renuncies. Cuando un sacerdote exorcista pues te quiere liberar, lo primero que te pregunta es que si te quieres liberar, ¿no? Claro. Si rechazas toda esa vida pasada y toda esa relación con el demonio. Y eso te lo pide y tú quedas liberado por el poder de Dios que todo lo puede. Y por eso yo fui muy crítico con ese sacerdote porque lo que trae es desesperanza. ¿Cuántas personas viven Muy eh, crítico y con razón, porque el problema que tiene él como sacerdote es bastante gordo, porque si ni siquiera está bien formado en su fe, va confundiendo a otros. Así es, pero lo malo no es eso, hermana. Yo hice esa aclaración y luego vinieron muchísimos hermanos a recriminarme. Pero tú qué sabes, pero tú por qué hablas así. No, no, yo Ya, hablo así porque tengo conocimiento de causa. Si ese sacerdote no tiene ningún tipo de formación en ese tema, pues mejor que se calle y deje hablar pues a la persona que sepa, ¿no? Un claro. exorcista, ¿no? Pero lo que yo dije, eso es el A, E, I, O, U de la exorcística. Sí, Yo no sí, es dije la nada, base. yo no dije nada fuera de lo normal, Además, ni tú yo. hiciste hincapié en una cosa muy básica, es que él está llamando, digamos, a la desesperanza. Exacto, exacto. Tú imagínate que yo, por ignorancia, he hecho un pacto con el demonio. Y yo ahora quiero salirme de esa dinámica y escucho a ese sacerdote porque lo ven millones de personas. Y yo oigo eso y digo, ya me condené. Porque Ya. creo que lo dijo incluso así el sacerdote. Dice, ya está condenado. Sí, que Y lo digo dijo yo, madre con mía, digo, no hay nada que hacer, hombre. ¿cómo ha podido decir eso una persona con tantísima responsabilidad? Mm. Y yo sé que Pues luego me van a estar preguntando, o quizás algunos hermanos sí hayan visto ese video que yo hice, pero me llevé muchísimas críticas por eso. Pero me da igual porque yo me debo a las almas y, en primer lugar, a Dios. Yo no me debo a ningún sacerdote por muy youtuber que sea. a ver, es que uno también, tú eres fiel a la verdad y la verdad no le gusta escucharla a todo el mundo. Es La que, gente hermana, quiere que le adornen, ¿no? caemos, hermana, en el fanatismo. Caemos a veces en una fe curera, ¿no? Como decía el padre Willy Peña, ¿no? Que muchos católicos tienen una fe curera, ¿no? Lo que diga el sacerdote favorito que ellos siguen en No, no, internet, pues hay que tener cuidado con eso. eso es. Sí, sí. Entonces, hermana, después de esa consagración, entiendo que ese tipo de fenómenos, pues, desaparecieron. Desaparecieron, no de la noche a la mañana, ¿eh? También lo comento, fueron disminuyendo. Fueron Poquito a poco, ¿no? disminuyendo poquito a poco. Yo también le consulté, porque claro, ya llegó un momento cuando primero a mí me dicen esta gente eso y eso no me convenció. Ujú. Yo, me acuerdo que, como yo digo también en mi libro, no sé si fue seguramente sería mi ángel de la guarda también, que me empezó a como a susurrar al oído, ¿no? Que mirara vídeos católicos, que intentara buscar respuestas católicas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y resulta de que viendo el programa también de Refugio Zavala, apareció el padre Javier Luzón. Yo le contacté al padre Javier Luzón, al equipo, ¿no? No al padre, porque el padre estaba muy ocupado también. Y claro, y ya fui siguiendo los pasos que él también me daba, ¿no? Porque él también tiene un libro que, por cierto, también tengo en casa, ¿no? Que es como un manual para defendernos contra, digamos, contra el demonio, ¿no? Y que te va avisando de las puertas que muchas veces no sabemos y abrimos, ¿no? Entonces yo seguí los pasos que él me recomendaba y entre otras cosas también hice renuncias, que Exacto, aunque la gente no lo sepa, eso es como si tú hicieras otra especie de bautismo, por así decirlo, porque tú estás declarando que tú rechazas cualquier cosa que Satanás quiera darte, que no la quieres y que tu único salvador es Jesucristo, que tú rechazas todo lo que venga de él. Entonces empecé a hacer eso, las oraciones que él me recomendaba y todavía yo no
debo decir que todavía yo no iba a los sacramentos, ¿vale? Yo estaba con las oraciones, pero yo no me había metido a hacer la ouija, ni a hacer reiki, ni a hacer... Ah, y una cosa que también quiero advertir sobre las constelaciones familiares, que esto lo digo como psicóloga, no soy totalmente experta, pero sé que son prácticas espiritistas, que no es terapia psicológica, como se anuncian, ¿no? Que la gente quiere muchas veces soluciones mágicas. Y la terapia normal, que pueden encontrar con cualquier psicólogo clínico, ¿no? Pues tú tienes que hablar de las cosas que te duelen, que te molestan, es lento muchas veces, ¿no? No se cura en una sesión, como las constelaciones familiares estas. No, no. Bueno, se curan no, porque luego se te agranda el problema, es lo que estamos diciendo. Entonces yo empecé a rezarle a la Virgen. Yo al principio no sabía ni cómo se hacía el rosario, porque yo eso de los misterios para mí era un verdadero misterio. Yo no tenía ni idea. Pero me enteré me enteré por los heraldos, que yo lo seguía, de rosario angélico y dije: "Ah, esto sí lo puedo hacer porque siempre de la misma manera y como yo no sé cómo va lo otro del rosario, pues venga, voy a empezar a rezar esto". E incluso, describo en mi libro que hay un momento donde me dicen que me comprara un rosario. Yo estaba buscando un rosario y milagrosamente el rosario vino a mí, cuando a mí eso no me había pasado nunca. Nadie me había regalado un rosario y llegó un rosario a mi casa. Yo no tuve que ir a buscar ningún rosario. ¿Es una casualidad? Yo no lo creo, ¿eh? No. Yo no creo que eso sea una casualidad. Y claro, ya luego aprendí a rezar el rosario y ya conforme empecé a rezar el rosario, y además a hacerlo todos los días, porque yo lo hacía todos los días, y yo a la Virgen le tengo 2 devociones diarias. Yo a la Virgen le rezo 3 Ave Marías todos los días y el rosario. Pues a partir de que empecé a rezar el Santo Rosario todos los días, ya luego sí yo tenía la necesidad de confesarme. Después me surgió esa necesidad de confesarme. Y yo tenía pendiente también bautizar a mis niños y entonces ya ahí hice muchas cosas juntas, ¿no? De sacramento, de los niños, como podrá ver la gente en el libro. Pero ya te digo, ese fue el punto decisivo, el rezar el rosario y consagrarme a la Virgen. Fantástico. Hermana, durante todo el testimonio, ¿no? Ha estado citando, ¿no? Es que en mi libro, esto tal, me gustaría que vieras a conocer ese libro. Antes no lo he querido decir para no ¿Verdad? Porque interrumpirte. no he dicho nada tampoco, cierto. Pues, Pues, ¿cómo se mm, titula? se titula Mi lucha contra Sí, la mediunidad. Como veréis, el título, va acorde, porque, yo sé que en estos tiempos lo que más vende, ¿no?, es cómo desarrollar tu mediunidad o cómo abrir tu tercer ojo, o cosas varias. Pues no, aquí dice Mi lucha contra la mediunidad, de Clarissa Eris, porque y lo podéis encontrar en Amazon. Porque yo en todo momento nunca he querido eso. Yo pensaba que eso venía de Dios y lo más importante que tampoco he dicho, que se me ha olvidado, que yo siempre me ponía incluso a pedirle a Dios que me lo quitara, porque yo pensaba que era cosa de Dios. Y claro, yo rezaba, rezaba y también muchas veces me frustraba porque decía que sigo con lo mismo y no se me quita esto. Sí, sí. pues fíjate, ¿no? Que de nacimiento, pues, podamos tener ya adquirido, ¿no? Mm. Ese esa capacidad sin que nosotros, pues, lo queramos, ¿no? El origen, hermana, pues, entiendo que no lo conocemos, ¿no? El origen de ese don. No lo conozco, la verdad, pero bueno, lo importante es que ya, no lo tengo Totalmente, y totalmente, y que pueda avisar a otras personas de que no tomen el camino ese, ¿no? De acudir a estas señoras que supuestamente, bueno, elevan almas. Y también quiero decir una cosa, también quiero hablar de otras señoras que generan mucha confusión.
y son las típicas brujitas, ¿no? Yo les digo las típicas brujitas, los santeros, vamos, que tienen muchísimas vírgenes, Cristo, el corazón de Jesús, y que tú lo ves y tú te piensas que porque esté la Virgen o esté el corazón de Jesús, allí hay algo bueno, eso es católico, eso no está mal, eso está bien. No, no, no tienen nada que ver con eso. Y de hecho, claro, yo también relato una experiencia que tuve con señoras de esas, ¿vale? Porque yo eso no me acuerdo si te lo he dicho o no. No, no te lo he dicho, es verdad, se me ha olvidado. Pero que como yo nací así, ¿no? Con esos supuestos poderes, pues claro, yo asustaba a la gente y a mí me llevaron a una señora de estas que te impone las manos. Porque decía la señora que me iba a quitar fuerza y claro, y que supuestamente iba a evitar que eso me pasara. Entonces, desde aquí quiero lanzar mensaje que si tú tienes un niño o una niña pequeñito que le pase eso, que no lo lleves a ninguna señora de estas, que lo lleves al párroco mejor, que le eche una bendición, porque si lo llevas al otro sitio, probablemente lo que vas a hacer es que tu niño, pues todavía sienta esas presencias muchísimo más fuertes, adquiera muchísimo más dones que antes no tenía y lo pase peor. Eso sí. Así Y es. que esta supuesta virgencita o Cristo que tú ves ahí, que hay, que bonito, que como yo he leído de exorcistas y gente que entiende de estos temas, que son otras entidades, que ellos dicen que son entidades demoníacas, pero que utilizan el cuadro o el icono de la Virgen, del Cristo, de lo que sea, para confundir a la gente y para llevar a la perdición a más almas. Totalmente, porque esa forma de adornar, ¿no? Los brujos, ¿no? Y estos videntes, pues es para cazar incautos, ¿no? Porque lógicamente tú no vas a desconfiar si tú en el escaparate y en el interior pues ves una Biblia, un crucifijo, Mm. una figura de San José, de la Virgen María, pues lógicamente tú bajas la guardia, ¿no? Porque según aquí pues... Un último Dime. apunte que sí me gustaría hacer, porque hay Ujú. una cosita de la que también hablo en el libro, pero que sí me gustaría decir aquí, sobre todo a la gente de Latinoamérica, es que el culto de la Santa Muerte tampoco tiene nada que ver con el mundo católico, ¿eh? Que tengan mucho cuidado con eso, porque allí es bastante popular el tema. Sí, Mm, así es. Así es. Pues el link de nuestra hermana, para la persona que no se haya quedado con que no se haya quedado con el nombre del libro, ese link va a quedar aquí debajo, ese mm, link de Amazon, por si alguna persona pues le interesa conocer pues más profundamente, lógicamente, el testimonio, porque aquí se ha contado a pues eso, grandes rasgos claro. y en el libro pues viene pues mucho más detallado, ¿no? En ese libro que yo creo que podría ayudar a mucha gente que pueda estar pasando pues por cualquier tipo de experiencia parecida. Y ahí vamos a dejar el link, ¿no? Mm, Para poder adquirir ese libro. Pues hermana Clarisa, mil gracias por este preciosísimo testimonio. Yo creo que es muy valioso porque muchas personas pueden estar pasando por situaciones muy parecidas y qué duda cabe que el mensaje final, pues, ¿cuál puede ser? Pues consagrarse a la Virgen María. Eso, ¿verdad? sí. Porque que, Consagrarse a la Virgen María y que vuelvan a los sacramentos. Y que mientras más cerca estén de los sacramentos de Dios, ese tipo de cosas estarán más lejos de ellos. Es como que pierden fuerza. así es. Como dice la oración, tómame como cosa tuya, ¿no? Como propiedad tuya, ¿no? Pues Así, eso es lo que hace María así. en esa consagración, ¿no? Te toma, ¿verdad? Como tu madre y como propiedad suya, ¿no? Y con ese Te amor envuelve maternal te envuelve mm, y bajo. lógicamente pues es una manera de romper todo, pues todo lazo, ¿no? Con las tinieblas, porque María, como dice el Génesis, es la mujer Que que le aplasta la pisa la cabeza. cabeza a la Mm, serpiente, ¿no? Pues no, para estar lo más lejos posible del demonio, pues es estar bajo el manto de nuestra Madre Santísima, de la Virgen María, mediante el método, ¿verdad? Que los hermanos de los heraldos, pues, es precioso. Ese libro se lo exacto, recomiendo a todo el mundo porque es precioso.
Sí, porque es un libro pequeñito, la verdadera Muy devoción, ¿no? cortito. Es muy pequeñito, pero es de una riqueza, madre del amor hermoso. Qué riqueza tiene ese libro y nos explica, ¿no? Cómo es la verdadera devoción a nuestra Nos Madre del Cielo, explica, eliminando todos mm, esos vicios que podemos tener. y sobre Y es todo también una precioso. cosa muy importante, también nos enseña a amar a la Virgen. Porque, claro, yo desde que me consagré a mi virgencita, que no me la toque nadie. Literal, eso sí. A esa que no me la Totalmente, toque nadie. Allí la totalmente. tengo en mi cuarto y todos los días yo le rezo sin falta, vamos. Fantástico. Yo creo, hermana, que a los hermanos pues le puede ayudar muchísimo este testimonio y yo espero que así Y sea. yo espero que también, sobre todo porque este tipo de cosas a la gente que le pasa lo vive en silencio, lo ve como una Sí, vergüenza o como si yo tuviera alguna culpa o lo viven así en silencio. sí. Quizás pues tienen miedo pues también pues que la gente lo Lo ridiculice, rechace. ¿no? Mm, Te van a ridiculizar en la medida que uno quiera, ¿no? Porque si se lo vas a contar a tu vecino, pues tu vecino se va a reír de ti. Pero si tú vas a una parroquia, a un sacerdote que verdaderamente Cuando pues cuentas en crea en un eso, pueblo donde pues tú sabes que es de gente creyente. Porque yo, por totalmente, ejemplo, mi libro no me he puesto a intentar publicitarlo en algunos grupitos, por así decirlo, de WhatsApp, donde sé que hay gente atea, que tú no crees en nada, pues no creas, tú sabrás, pero cuando mueras te vas a encontrar con esa otra realidad que existe. totalmente, totalmente, totalmente. Es que es así. Pues, hermana Clarisa, mil gracias por haber Y José dejado el testimonio Manuel, en el canal. Y yo espero que los hermanos, pues, que le den like a este video, que lo compartan muchísimo, ¿verdad? Y que se suscriban, ¿no? La persona que sea nueva en el canal y ha dado con este testimonio, pues, les pedimos, pues, que para apoyarnos, pues, que se suscriban. Y también, pues, por último, recordar ese libro de la hermana que está ahí debajo, que lo adquieran, pues, la persona, pues, que piense, ¿no? Que ese libro, pues, le puede ayudar o sí, sí. simplemente, pues, porque quiere conocer más profundamente el testimonio de nuestra hermana. Pues nosotros pues nos despedimos hasta el próximo testimonio. Dios te guarde, Dios te bendiga. Hasta luego, José Manuel.